Estás escuchando Lo Leemos Así, cumple 10, un podcast celebratorio del 10 aniversario de mi blog Lo Leemos Así. Soy Ellen Duffy y este es el tercer episodio de una serie de un total de 10, donde para cada episodio elijo una de mis entradas favoritas de los 10 años de blog y la podcastizo, podcastino o no sé cómo llamarlo ya. El caso es hacerte perder el tiempo ricamente, espero, un ratito entre una cosa y otra, o mientras paseas o haces cualquier otra cosa o nada. Simplemente te sientas a compartir este rato pensando en libros. Bueno, para el tercer episodio de este podcast, Lo Leemos Así, cumple 10, he elegido uno de los posts que más me tocan por muchos motivos diferentes. Tengo muchísimos posts en el blog, muchísimas entradas sobre Maurice Sendak y sobre su obra y algunas cosas también un poquito incluso a lo mejor más allá de su obra. Pero la entrada que he elegido hoy es del libro Al otro lado, que traduje para la edición en castellano de Calandraca, y con el que tengo una relación muy especial, como muchos que seguís el blog y que me seguís a mí sabéis. Fue antes que nada, antes que un proyecto de traducción, antes que un enamoramiento propio, un enamoramiento de mi propio hijo, ¿no? Al otro lado de Maurice Sendak. When Papa was away at sea and Mama in the arbor, Cuando papá estaba en el mar Ida played her wonderhorn y to mamá rock bajo the la baby pérgola. still, but never watched. Aida tocaba su cuerno mágico para arrullar al bebé, pero no miraba nunca. Entonces llegaron los duendes, entraron a la fuerza, se llevaron al bebé y dejaron otro de hielo en su lugar. Desde mi reacción ojiplática e incluso un tanto insegura la primera vez que leí Al otro lado, han pasado ya muchos años, aproximadamente diría 10. Hoy que se publica este podcast, mi hijo cumple ya 12 años y Al otro lado lo leímos por primera vez cuando tenía 2 y medio o así. Se ha convertido primero en uno de nuestros álbumes ilustrados favoritos sin discusión desde esa edad hasta ahora, ¿no? Y posteriormente también se tradujo en ese delicioso proyecto de traducción. Esto yo creo que debo agradecérselo a Sendak, que es el rey de los libros que crecen con cada lectura, ¿no? Pero también muchísimo a mi hijo, que me hizo ver más claro que nunca que los temores de los adultos a lo que puede despertar temores en niños suelen estar basados en temores de adultos, principalmente, ¿no? Al otro lado es una combinación perfecta de dos melodías, una visual y otra sonora, que se entrelazan, sugiriéndonos una abundancia de significados repletos de una ambigüedad casi fastuosa, casi inabarcable también, ¿no? Cada vez que abres el libro te sugiere cosas nuevas. Es magia, ¿no? Nos resulta también a todos, yo creo, a niños, a niñas, adultos, hipnótico. Aida, una niña de unos 8 o 10 años, ¿no? Vamos a hablar un poco del argumento en sí, digamos, del álbum. Aida debe cuidar de su hermana pequeña, un bebé, mientras su padre está en alta mar y su madre lo espera con la vista perdida en el horizonte, ausente. Cuando papá estaba en el mar y mamá bajo la pérgola, Aida tocaba su cuerno mágico para arrullar al bebé, pero no miraba nunca. Así empieza este magnífico texto que Sendak confesó más de una vez que reescribió más de 100 veces. Y bueno, cuando unos duendes entran por la ventana aprovechando la desatención de Aida y raptan al bebé, Aida debe afrontar su responsabilidad y lo hace con valentía, saliendo al rescate de su hermana, pero comete un gravísimo error y sale del revés por la ventana al otro lado.
con la ayuda de un canto que le envía su padre desde alta mar, consigue ponerse del derecho y entrar en las cuevas de los duendes, que tienen todos aspecto de bebé, inquietantemente, desarmarles con la melodía de su cuerno mágico y encontrar de entre todos los bebés a su hermana para llevársela de nuevo a la seguridad del hogar, donde les espera su madre con una carta de su padre en la que pide a Aida que cuide de su madre y de su hermana hasta que él vuelva. Y eso fue exactamente lo que hizo Aida, ¿no? Así termina el cuento. Sendak bebe de fuentes tradicionales de cuentos de hadas y juega con ellas para retratar los sentimientos ambivalentes de una hermana mayor hacia su hermana pequeña, su búsqueda interna para identificar y controlar sus emociones y la maduración de su amor hacia su hermana y hacia su familia también. Aborda la responsabilidad, unido como siempre está, ¿no?, al temor al fracaso, la valentía y la supervivencia en un mundo que es a menudo incomprensible, ¿no?, retratados desde la propia incomprensión de los niños acerca de sus emociones y desde su propio proceso de aprendizaje y adaptación para encajar con y hacerse un sitio entre las demás personas y elementos del mundo, ¿no? El texto original de Outside Over There, que como he dicho, Maurice Sendak dijo haber revisado más de 100 veces, resulta poéticamente hipnótico, ¿no? Hablaba de que era hipnótico al principio, con cada palabra, cada sonido, elegidos con absoluta decisión para incorporar toda la ambigüedad y generar toda la confrontación de sentimientos que se pretende, combinándose además de forma casi musical con las imágenes, ¿no? Hay un equilibrio en este libro que yo no sé ni cómo se puede conseguir eso, ¿no? Es una especie de hazaña, ¿no? lo que ha hecho con el libro. Hemos hablado ahí un poco del texto, ¿no? En el sentido, en las ilustraciones, al otro lado llegó después de que Sendak ilustrara los cuentos de los hermanos Grimm, que por cierto, si no los conocéis, si no conocéis esta edición de los cuentos de Grimm, es fantástica. Está ilustrada, es en blanco y negro, ¿no? Donde en dos tomos. Y se publicó en su día en castellano. Yo creo que lo publicó Lumen, lo puedo confirmar luego, pero no sé cómo de fácil será conseguirlo, pero realmente es una edición muy, muy buena, ¿no?, de los cuentos de Grimm en cuanto al texto también, al menos en la versión inglesa, claro. Y para hacer estos cuentos de Grimm, Sendak viajó a Alemania para hacer su investigación, ¿no? Y en ese viaje a Alemania se enamoró apasionadamente de los románticos alemanes, ¿no?, según cuenta él mismo. Y con este sentido del humor tan suyo, explica que Al otro lado es como un cuadro malo de Runge. Y bueno, las imágenes, podemos ver muchísimos paralelismos con la obra de Runge en este sentido, que en otros lugares del blog también lo señalo, ¿no?, en algunas de las conferencias sobre Sendak que están publicadas en el blog. Yo creo que posiblemente la imagen más impactante del libro es la de los duendes que se llevan al bebé y dejan en su lugar otro de hielo, ¿no? Un engendro de hielo en su lugar, ¿no? Otra imagen que también es muy poderosa en el libro es la imagen en la que vemos a Aida con los brazos subidos, casi como Superman, dispuesta a rescatar a su hermana, ¿no? Vemos aquí los girasoles que han ido creciendo. Hay unos girasoles al principio del cuento, están muy presentes, y imagen a imagen van creciendo esos girasoles, volviéndose más grandes e invadiendo la habitación, ¿no? Como en Donde viven los monstruos, la vegetación crece con la intensidad de la fantasía, ¿no? Tiene ese efecto, ese truco también, ¿no?, que nos ayuda a acompañar a los personajes en su viaje entre realidad y fantasía y vuelta, ¿no? Excepto que en Donde viven los monstruos la vegetación crece desde dentro hacia afuera, ¿no? Digamos que
el interior se convierte en el exterior, conquista el exterior de alguna manera. Aquí la sensación es más que viene de fuera, la sensación no, la literalidad también. Los girasoles vienen de fuera a penetrar el interior del hogar seguro. Otra imagen fundamental en el libro es cuando Aida comete ese gravísimo error y sale por la ventana del revés, ¿no? Y la vemos flotando, casi no podemos decir, a pesar de esos brazos de Superman que hemos visto antes, no está volando, está flotando. Luego otra imagen que es también potentísima es donde se ha quitado la capa amarilla de su madre con la que ha salido volando, y con su cuerno mágico trata de espantar a los duendes, ¿no? Y dice el texto: Aida tocó una melodía endiablada. Y ya de vuelta camino de vuelta al hogar, vemos a Aida con su hermanita en brazos y vemos árboles que parecen acechar, ¿no? Parece, pero no. Las ilustraciones de al otro lado están tan repletas de detalles, símbolos, referencias y alusiones que yo no sé si llegan a acabarse, ¿no? Cada vez que lo abrimos, igual que encontramos algo nuevo, tanto en las ilustraciones como en la sensación general de lectura a veces, ¿no? Podemos analizar, por ejemplo, se puede leer fijándote en muchas cosas diferentes, ¿no? Cada vez que lo abres. Por ejemplo, podemos ver lo que vemos por la ventana de la habitación donde están Aida y el bebé, ¿no? Al inicio vemos unos árboles con un cielo apacible, ya empezando a atardecer. Cuando se llevan al bebé siguen ahí los árboles, pero el cielo ya es nocturno. Cuando se han llevado al bebé y Aida sigue sin darse cuenta del cambio, vemos que han desaparecido los árboles y ha aparecido una vista de un barco sobre el mar que empieza a agitarse. Y ya para cuando Aida se percata de lo que ha ocurrido, vemos el mar enfurecido y el barco hundido, ¿no? Aida sale en plena tormenta al rescate de su hermana y para cuando la salva, el cielo vuelve a estar apacible, ya amaneciendo. Eso es una manera, ¿no? Una cosa en la que podemos observar en el transcurso del álbum. Otra cosa que podemos hacer es contar ovejitas y pastores que aparecen por las páginas de vez en cuando a modo de motivo pastoral. Podemos detenernos en una pequeña casita donde, si miramos con atención, aparece Mozart tocando el piano. Podemos perdernos mirando esos pies tan gigantes que tienen muchos personajes de Sendak. Podemos entretenernos con los detalles del paisaje, de los árboles, del agua, de la hiedra, de las telas, de las miradas. Pero sobre todo podemos alejarnos un poco, ver la perspectiva completa y dejar que las imágenes nos vayan evocando toda la complejidad de sentimientos que nos generan y disfrutar de ello, ¿no? A mi hijo, al otro lado, le atrajo visualmente desde el principio y nunca le ha dejado de atraer, ¿no? Es una cosa que parece que es imposible es imposible pasar de largo, ¿no? Es un libro que te guste o no, pero desde luego que te atrapa. En cuanto a la lectura en voz alta, la primera vez tiene un texto muy peculiar al otro lado, ¿no? La primera vez que se lee Outside Over There, hablo primero de la lectura del original inglés, ¿no? Es un texto que resulta raro, resulta extraño. No sale fácilmente de la boca necesariamente, la primera vez, ¿no? No es fácil encontrarle el ritmo, la cadencia. Parece que a veces se detiene donde debería seguir y que sigue donde debe detenerse, que juega constantemente con lo que espera el oído, ¿no? Si te esperas una rima, no llegará donde tú piensas que debe ir, sino cuando menos te lo esperas. Un poquito después, un poquito antes o nunca, ¿no? Te deja colgando. Sin embargo, con cada lectura y a medida que se va interiorizando, resulta especialmente bello y poéticamente logrado justo en esas partes que frustraban, extrañaban y chocaban la primera vez, ¿no? Yo creo que es un texto particularmente interesante para leerlo en voz alta. Sendak estira las frases como quiere, ¿no? Como lectora en voz alta, te pierde por un momento, pero luego siempre te coge de la mano y te devuelve a donde tenías que estar, con suavidad y sin darte cuenta, ¿no? La experiencia de leerlo en voz alta es casi como si te llevaran por un camino que desconoces, pero dándote las herramientas para no perderte, ¿no?
esta experiencia subjetiva de lectora en voz alta la percibo también cuando lo leo, o sea, en el público al que se lo leo, en este caso, por ejemplo, a mi primer oyente, que era mi hijo. Desde la primera frase, ¿no?, se deja cautivar y se deja llevar. Es curioso, pero por ejemplo, mi hijo ya de pequeño, ¿no?, con este libro no me solía interrumpir, ¿no?, como hacía en muchos otros. Si mirábamos detalles de las imágenes, solía ser en una segunda pasada, después de leerlo entero, como para repasar todo el contenido. Pero esa primera vez siempre le gustaba que fuera una lectura de corrido. Y eso me parece interesante, ¿no? Era como si el texto mismo te exigiera respetarlo de entrada, ¿no? Y luego ya, una vez que lo habías leído y estabas digiriendo el texto de alguna manera, entonces ya podías ponerte a analizar, ¿no? Hay una frase susurrada, un grito de miedo, una canción rimada, varias exclamaciones y finalmente la carta del padre, que sirven para romper el ritmo y mantener la atención aún más, ¿no? Outside Over There de verdad es un libro muy especial para leer en voz alta. Claro, aquí estoy hablando del texto en inglés, ¿no? Y me toca como muy de cerca la traducción, porque lo traduje yo al castellano, y entonces tengo bastantes cosas que decir al respecto, ¿no? Como he dicho antes, el texto es un texto peculiar, y si ya en inglés, que es un idioma flexible, estirable y deformable por naturaleza, extraña la primera vez que se lee, el esfuerzo por reproducir una sensación parecida en el castellano corre el peligro de que se culpe a la traducción por la extrañeza que puede provocar, ¿no? Y pues en estos casos, claro, la tentación podría ser de hacer una traducción más rimada, como optaron por hacer en la versión francesa, por ejemplo. Sin embargo, creo que una rima y un ritmo más claro y más cerrado le restaría un elemento que, bajo mi punto de vista, forma una parte esencial de la obra. Esa extrañeza, ¿no? Creo que la peculiaridad del texto es fundamental en las emociones que nos genera el libro. La suavidad, la elasticidad y la fluidez del texto nos mantiene en un lugar donde nos sentimos seguros a pesar de lo que vamos sintiendo y de lo que nos evocan las imágenes y el significado del texto, que a veces es potente, ¿no? Es duro también puede ser, da miedo, inquieta. Pero ese texto nos sirve casi de que nos están meciendo, ¿no? Nos están diciendo ea, ¿no? Una rima más cerrada podría restar sutileza y ambigüedad al resultado, y pienso que el gran acierto de este libro es toda la ambigüedad que contiene, ¿no?, y la ambivalencia que genera. Por eso en la traducción pues busqué recrear el ritmo, la cadencia y cómo se estiran las frases y el lenguaje, cómo se va constantemente en contra de lo que espera encontrarse el oído, y un poco como reflejar eso, ¿no? Nunca una traducción literal va a conseguir eso. Tienes que como intentar provocar el mismo efecto en el idioma al que traduces, ¿no? Más cosas. De este libro hay que decir muchas cosas, ¿no? Podría estar hablando mucho tiempo. Pero bueno, más cosas interesantes de Al otro lado es que forma parte, es el tercer libro de lo que Maurice Sendak consideró una trilogía, ¿no? Sobre, decía él, cómo controlan los niños diversos sentimientos: el peligro, el aburrimiento, el miedo, la frustración, los celos, y logran entender las realidades de sus vidas. Los otros dos títulos que integran la trilogía son Dónde viven los monstruos y La cocina de noche. Visualmente, los tres libros son muy distintos, ¿no? No podían ser más distintos. Pero los tres sí tienen cosas en común, ¿no? Son ensoñaciones en las que un niño, o niña en este caso, tiene una aventura en la que debe afrontar y superar una serie de obstáculos nunca del todo explicitados antes de volver a la reconfortante seguridad de su hogar, en el caso de Al otro lado, de una cama acogedora, en el caso de La cocina de noche, o de una sopa que sigue calentita, en el caso de Donde viven los monstruos. Si Donde viven los monstruos fue recibido en su día con cierta aprensión por la percepción de que esos monstruos podían aterrorizar a los niños y porque no condenaba el comportamiento travieso de Max, y si La cocina de noche sufrió mutilaciones y
taparraberías por parte de personal de bibliotecas y de escuelas mal pensados, retorcidos y un poco cortos, quizá. Al otro lado, posiblemente sea el libro que más ha inquietado y más miedo ha dado principalmente a adultos, ¿no? Yo confieso, como he dicho al principio, que la primera vez que lo leí, además de la extrañeza ante el texto, me impresionó un poco todo el libro y me ocurrió algo que la verdad es que yo creo que no me ha ocurrido antes con ningún libro, ni me ha ocurrido con ningún libro desde entonces, creo, ¿no? De esta manera. Me pregunté si realmente quería leérselo a mi hijo, que entonces tenía 2 años y medio. Porque era quizás demasiado pequeño para que le interesara, por un lado, pero también confieso que me pregunté a mí misma si era apropiado, ¿no? Esto lo pongo entre comillas, es una palabra rara, ¿no? de pensar en ella. Es la primera vez que un libro me ha despertado esa aprensión tan instintiva, ¿no? Era como un poco como, uy, yo no sé si nos queremos meter por ahí, ¿no? Y por un momento lo aparté, ¿no? Pero esa misma tarde, unas horas más tarde, mi hijo lo vio, lo cogió y me lo trajo así como emocionado por tener un libro nuevo, ¿no? Y me pidió que se lo leyera. Y pues decidí hacerlo, a ver qué tal. Y me sorprendió lo muchísimo que le gustó a la primera, ¿no? Y me pidió que se lo leyera una y otra vez, ¿no? Y eso fue así durante bastantes años. Es un libro que nos atrae de forma hipnótica, como he dicho al principio. ¿Por qué despierta este libro tanta inseguridad entre padres o adultos en general, ¿no? Incluso entre padres y adultos predispuestos a sentir y pensar de otra forma? Y yo creo que sin duda las ilustraciones y el texto evocan tantas cosas y tan ambiguas que roza zonas muy incómodas de nuestro inconsciente de adultos. Pero creo que quedarse en esas cosas que roza para los adultos es quedarse en lo superficial. Como dijo el propio Sendak, los que leen las capas superficiales suelen ser los adultos. Yo creo que los niños leen los significados internos de todo. Y aquí los significados internos tienen mucho más que ver con los sentimientos ambivalentes de la hermana mayor hacia su hermana pequeña. Habla de amor, responsabilidad, motivo de miedo y orgullo a partes iguales, ¿no? Y heroísmo también. Habla de comprender las lealtades de uno mismo hacia sus hermanos, su familia, en un mundo lleno de confusión. Habla de la terrible sensación de tener una responsabilidad y de fallar o de cometer un error, pero también de la esperanza de que incluso el peor de los errores puede remediarlo uno mismo, una misma. Habla de la responsabilidad, la valentía, la vida y la supervivencia en un mundo incomprensible. Yo creo que estas cosas tocan directamente a los niños de una forma intuitiva. Sendak no nos relata lo que siente un niño, nos hace reaccionar ante él. No se convierte en la voz del niño, nos invita a mirar y a sentir, tanto por identificación como por observación. Dependerá de la edad, pero en general imagino que los niños al leer al otro lado podrán sentir una sensación de admiración por Aida, por su valentía, por su heroicidad. Quizás sueñen con tener una capa amarilla igual o con tener una hermanita. Desde entonces, desde que escribí esta entrada, claro, lo he leído con muchísimos niños, con muchísimos más niños, e incluso también lo he utilizado en sesiones de filosofía con niños. Y una de las cosas más interesantes es en qué se fijan los niños con este libro, ¿no? En qué se pueden llegar a fijar a distintas edades, ¿no? Y en distintos grupos. Y claro, es enorme, pero una de las discusiones o de los diálogos más interesantes que hemos tenido tenían que ver con si Aida se podía considerar de alguna manera una superheroína, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué características? O sea, cumple con las características necesarias para ser una superhéroe. Y bueno, pues eso ha sido muy interesante, pero son cosas como que no necesariamente estamos pensando los adultos cuando miramos este libro, ¿no? También algunos niños pueden sentir un poco de miedo gustoso, ¿no? De ese que uno se tapa los ojos pero vuelve a mirar porque no se puede dejar de mirar. Mi hijo en concreto también se enfadaba con los duendes cuando era muy pequeño y decía que les iba a pegar con un palo en la escena en la que entran por la ventana, en una época en la que parecía que todo lo iba a solucionar con ese palo imaginario suyo. Me alegra decir que fue corta esa fase y que nunca ha solucionado nada con ningún palo. Pero era como realmente quería pegar a la página, ¿no? También se enfada con el bebé de hielo. Pero le encanta ver que Aida ha encontrado por fin a su hermanita y cómo la lleva a casa.
son algunas de las cosas en las que puede estar fijándose niños de distintas edades, ¿no? Los adultos, en cambio, es probable, se pasarán el libro preocupándose por las connotaciones sexuales de Aida, retratada como el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, de la mención del casamiento del bebé, de la ambigüedad de la expresión rock the baby still, que sería literalmente mecer al bebé hasta la quietud. Difícil de traducir, pero ¿por qué no dice simplemente mecer o dormir, ¿no? Rock the baby to sleep. Es muy diferente a rock the baby still. En la traducción en español finalmente se optó por sencillamente arrullar, ¿no? Así, Aida played her wonderhorn to rock the baby still se traduce como Aida tocaba su cuerno mágico para arrullar al bebé, por preservar el ritmo, ¿no? Lo fantástico de Sendak es que nunca riñe ni alecciona al niño, excepto de broma, como en Miguel, ¿no? Por ejemplo, de la mini biblioteca. Tampoco riñe ni alecciona al adulto que lo lee en voz alta al niño. Algo cada vez más frecuente, yo creo, en cierta línea de álbumes ilustrados y de literatura infantil, ¿no? Hay también mucho reñir al adulto, que también se convierte en algo un poco pesado. Se centra siempre Sendak en el proceso interno del niño como algo que tiene que y puede resolver el niño por sí mismo. También tiene siempre presente que la infancia es un momento muy confuso, incluso aunque se tenga una familia unida y amorosa, que no hacen falta excusas o justificaciones para explicar por qué un niño puede sentirse desgraciado, confundido o rencoroso, que lo interesante es que es muy probable que todos los niños se sientan así en algún momento, porque forma parte de su desarrollo emocional y personal, ¿no? Y que lo interesante está en que el niño se dé cuenta de que está en su poder aprender a entender, expresar y controlar o dejar aflorar sus emociones y sentimientos. Por eso resultan tan reconfortantes y por eso empoderan al niño, ¿no? Y a la niña y a la infancia. Acabó con una cita de Sendak sobre Al otro lado. Dice: es básicamente la historia de mí y mi hermana. Ella es Aida y su enfado o incluso ira por tener que cuidar de mí. Insinuar eso como parte de una relación en un libro para niños resulta duro porque hay un concepto equivocado de lo que es un libro infantil y de lo que debe contener y lo que no debe contener y de lo que debe tratar y no debe tratar. Y en esencia la idea es que sean sanos, divertidos, ingeniosos y optimistas y que no muestren las pequeñas miserias de la vida real. Pero yo recuerdo cómo era la vida real y no sabía sobre qué otra cosa podía escribir. Y una curiosidad sobre Al otro lado, en la película de Jim Henson, Dentro del laberinto, se inspiró en Al otro lado, ¿no? De hecho hay un guiño a Sendak en la película donde sale donde viven los monstruos y al otro lado en la estantería de la protagonista, e incluso en los créditos Jim Henson reconoce la influencia de la obra de Sendak en su trabajo. Bueno, desde esta entrada en el blog, que como digo, lo publiqué creo en 2012, si no me equivoco, pues se publicó en 2015 Al otro lado, en Calandraca, y también se han publicado se han publicado bastantes más cosas. Entre ellas, yo he publicado algunos artículos en el blog sobre Sendak y sobre Al otro lado. A lo mejor os puede interesar echar un vistazo a una conferencia que vi que se llama Las ventanas de Sendak, y también a una conferencia que llamé Al otro lado de la ventana, creo. Bueno, y eso es todo. Espero que hayas pasado un buen rato escuchando y pensando sobre Sendak, y espero que nos encontremos otra vez en el episodio número 4 que saldrá la semana que viene. Un saludo a todos. Chao.